Luego del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la Unión Soviética y Estados Unidos acordaron la división de Corea en dos partes. El sur permaneció bajo la influencia estadounidense, mientras que el norte quedó a cargo de los soviéticos. Desde entonces se llevaron a cabo diversas conversaciones diplomáticas con la finalidad de reunificar la península coreana. Sin embargo, el 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió imprevistamente Corea del Sur, desatando así lo que ahora en día conocemos como la Guerra de Corea. Como ya se podrán imaginar, el ataque de Corea del Norte realmente tomó por sorpresa a las fuerzas surcoreanas, quienes se batieron en retirada y resistieron en Busan, en el extremo sureste de la península. Ante la agresión norcoreana, el gobierno de los Estados Unidos movilizó a su marina y a su fuerza aérea y a tropas acantonadas en Japón que fueron puestas bajo el mando del general Douglas MacArthur. El accionar estadounidense fue respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que resolvió organizar una fuerza internacional integrada por 16 países. Entre ellos Francia, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Colombia, entre otros países, para apoyar a Corea del Sur. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico que ocurrió en la península de Corea entre los años de 1950 y 1953, donde se enfrentó a la República de Corea apoyándolos por las fuerzas armadas de varios países que en ese momento eran comandados por los Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea. Asimismo, apoyándola por la República Popular China y la Unión Soviética, el cual tuvo una infinidad de causas y consecuencias. Entre las causas más representativas tenemos el retiro de las tropas japonesas. Este básicamente ocupaba Corea desde el año de 1910, asimismo generando un vacío de poder. También tenemos la división de la península de Corea, que esto fue en dos estados separados, pactada por los Estados Unidos y la Unión Soviética en el año de 1945. También la enemistad entre los dirigentes del Corea del Norte y los de Corea del Sur habían luchado contra los japoneses, pero lastimosamente estos tenían distintas ideologías. También está el intento de los dirigentes norcoreanos, esto de unificar la península de Corea invadiendo claramente a Corea del Sur. La voluntad del gobierno estadounidense de hacer valer la doctrina Truman, que proponía oponerse al comunismo a cualquier lugar del mundo en el que éste intentara expandirse. Por último, tenemos la decisión de los dirigentes comunistas chinos, estos básicamente de intervenir en la guerra para evitar un cierto triunfo estadounidense, ya que lo consideraban como una ruptura de desequilibrio geoestratégico en la región. En este momento daremos inicio a lo que son las consecuencias, y entre las principales están las siguientes: la muerte de aproximadamente 3 millones de coreanos, entre civiles y militares. Esto se calcula que los chinos perdieron unos 500.000 combatientes y los estadounidenses unos 54.000. La división de la península de Corea en los Estados Unidos eran enfrentados políticamente e ideológicamente y que nunca se avinieron a firmar lo que era un acuerdo de paz. También tenemos la continuidad de los gobiernos coreanos, estos eran involucrados en la guerra. En el norte tenemos a Kim Il-sung, que gobernó hasta su muerte en el año de 1994, y en el sur tenemos a Syngman Rhee, que siguió el poder hasta 1960, cuando fue obligado a dimitir. También está la cancelación de las deudas de guerra de Corea del Norte, que era decretada por China y también por la Unión Soviética, que enviaron a suministros y equipos industriales para reconstruir lo que era el país. También tenemos por último la construcción del cementerio conmemorativo de las Naciones Unidas. Esto fue muy importante ya que en Corea del Sur contiene más de 2.300 tumbas que eran agrupadas en diferentes sectores y de acuerdo con las nacionalidades militares de la ONU que eran muertos en combate. Gracias. Buen día, mi nombre es Caterina Estefany Marín Rivera. Este día estaré hablando sobre el desarrollo de la Guerra de Corea, guerra que comprende los años de 1950 a 1953, y también hablaré sobre características encontradas en el tema.
Primeramente me gustaría tocar rápidamente un tema importante en el contexto histórico de la guerra, y es cuando a finales de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y la Unión Soviética deciden dividir Corea. Corea del Norte bajo la influencia de la Unión Soviética y el sur por influencia de Estados Unidos. Menciono esto ya que la guerra no fue nada más que un conflicto de ideales tanto comunistas como por Corea del Norte y capitalistas como Corea del Sur. Otra característica fue la división del país, y el trasfondo del conflicto bélico siempre fue el poder. También cabe mencionar que se decía que se deseaba la unificación de Corea. Sin embargo, se estuvieron realizando negociaciones meses antes de la guerra. Sin embargo, la tensión subió cuando un 25 de junio de 1950 Corea del Norte invade Corea del Sur. Estados Unidos da una pronta respuesta, empieza a movilizar sus tropas y marina para ir en ayuda de Corea del Sur. También Estados Unidos pide a la ONU que se haga la convocatoria del Consejo de Seguridad para que se cree una fuerza internacional para responder a la agresión norcoreana. Esta fuerza estuvo compuesta por 16 países para ir en ayuda de Corea del Sur. Con el amparo de la ONU y MacArthur se logró recuperar terreno que había sido perdido por Corea del Sur el 15 de septiembre, y también se logró empujar a las fuerzas norcoreanas hacia su territorio, y se toman también la capital de Corea del Norte el 19 de octubre. Sin embargo, el 16 de octubre China intervino en el conflicto y logran hacer que retroceda Estados Unidos y la ONU. También debido a estas derrotas, MacArthur propone el uso de una arma atómica contra China, pero de ser así la URSS respondería de la misma manera, por lo tanto no se aceptó su propuesta. También cabe mencionar que debido a esta idea que tuvo MacArthur, fue destituido y sustituido por el general Matthew Ridgway. Finalmente, por el estancamiento de la guerra y las negociaciones que concluyeron en julio de 1953, se firma el acuerdo armisticio. El acuerdo se firma el 27 de junio de 1953.